Mi madre, Concha Prieto, era una mujer muy amable, muy trabajadora, amiga de sus amigas y que todas las metas que se proponían pues se esforzaba mucho por conseguirlas, cosa que normalmente conseguía. Mucha tenacidad, una persona con mucha tenacidad. Ante cualquier cosa ella iba por todas, había que luchar, pues había que luchar. Y nunca se quedaba a medias, siempre hasta el final. También puedo deciros que cuando se jubiló empezó a implicarse con la Asociación Mujeres en Marcha, que fue su secretaria. Ella empezó a montar un taller de cultura, de poesía, empezaron a apuntarse señoras, gente que nunca en la vida había abierto un libro, pues empezó a ver cosas, a saber que habían ahí historias. Sí, ella tuvo la suerte de conocer a mucha gente del mundo de la cultura, artistas de la música, escritores, y le gustaba mucho su trabajo y entonces luego lo que hacía aquí en la asociación pues era pues continuar un poco lo que ella había hecho durante pues, su trayectoria profesional. Ella estaba implicada en todo, cuando la han necesitado para hacer un acto en el ayuntamiento, ella estaba allí, con lo cual pues Alfafar se pudo aprovechar mucho de todas estas situaciones. Nosotros nos hace mucha ilusión, pues bueno, es una forma más de recordarla con orgullo, que es lo que nos produce. Ella disfrutó mucho aquí en Alfafar, toda la etapa que estuvo y pues nosotros también pues, es una forma de recordarla con cariño y con agradecimiento.